Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al micro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer en nuestro Facebook, Instituto Patria Ciencia y Tecnología, o si no, enviarnos un mail a cienciaytecnología.inspatria@gmail.com. Y hoy vamos a hablar de equidad de género en el sistema científico. Y para eso estamos en comunicación directa con Dora Barrancos. Hola Dora, ¿cómo estás? Hola, un gusto enorme estar con ustedes en esta preciosa institución cóncavo, el Instituto Patria. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros, porque le quiero contar a nuestra audiencia que Dora Barrancos es feminista, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Historia, investigadora del CONICET y ha escrito muchísimos libros y papers referidos a cuestiones de género. Y para comenzar, te quería preguntar, ¿en qué aspecto la producción del conocimiento científico se evidencia que existe el sesgo de género? En toda la producción científica se evidencian biases, sesgos que tienen que ver con la dominante estructura patriarcal todavía en todo el sistema científico. Y cuando decimos todo el sistema científico, no hablamos de los aspectos simplemente de les oficiantes. Estamos hablando de algo anterior, la propia estructura del conocimiento científico. La estructura del conocimiento científico se revela como gran patrocinador de valores, actitudes, observaciones, percepciones que tienen que ver con la mayor valencia de lo que podríamos llamar una demografía masculina. Entonces la ciencia tiene una arquitectura, sobre todo porque deviene de lo que llamamos, y sobre todo los especialistas llaman ciencia estándar, ciencia al uso, ciencia normal. Esa ciencia tiene un empeño característico desde el siglo XIX, y su perspectiva fundamental axiológica es la objetividad como un plano incontestable. Por supuesto, todavía no se abandonan, aunque sí se ha ido abdicando de esa perspectiva, no se abandona la idea de la exactitud. Sin embargo, hay algún grupo de ciencias que todavía se autodenomina ciencias exactas. O sea, esto todavía revela la enorme contribución en la génesis de la ciencia al uso, la ciencia moderna del siglo XIX. Para redondear, la ciencia es una ciencia androcéntrica. Por lo tanto, más allá de los sacudones, los estremecimientos, los sismos que se han producido, gran parte de la estructura del conocimiento científico todavía se revela como una estructura andrógina. Dora, a veces tenemos la impresión que en lo que es ciencia dura, la mayoría de los investigadores son hombres, pero en las ciencias humanas y sociales son mujeres. ¿Es real esto? No, no es tan real, no es así. Por lo menos hay que matizar mucho esa construcción que parece ser de tanta comunidad de sentido y de sentido común. ¿Por qué? Porque si se analiza cómo está compuesta hoy la planta del CONICET, podremos encontrar que la enorme mayoría de mujeres está ¿en dónde? En las ciencias biológicas. Y hay más mujeres allí que en las ciencias sociales. Las ciencias sociales sí tienen algunos repertorios muy como de sobrerepresentación del género femenino. Por ejemplo, psicología. Psicología es una de las ciencias en donde hay una tan gran representación de mujeres que podríamos decir casi, los últimos datos que tenemos, está representando el 70% de quienes ofician como investigadoras. Ahora, en biológicas se ha producido un fenómeno universal. La mayor atención vocacional hacia las ciencias biológicas
por parte de las niñas, de las jóvenes, es muy sorprendente, y todavía no tenemos unas indagaciones que nos permitan sostener cuáles son las razones fundamentales. Y yo quiero desbaratar una, quiero apagar con un mito. Se ha sostenido que las mujeres, las muchachas, están muy interesadas en las ciencias biológicas porque las mujeres están más cerca de la vida. Qué ridículo, ¿no? Eso es suponer que los varones no están interesados en la vida. No, yo tengo una conjetura, y lamentablemente no tengo la audacia necesaria, el tiempo, como para plantear un equipo que pudiera, en fin, indagar las razones. Yo creo que al todo lo contrario, que las jóvenes están muy atraídas por las ciencias biológicas, justamente como un término, ¿cómo decirlo?, de compensación respecto al retarde en que han sido colocadas como agentes científicas. Está claro lo que quiero decir. Entonces hay como una suerte de acercamiento a lo más moderno, sobre todo aquello que tiene una indagación muy prolífica hoy día. Pensemos en el desarrollo notable de la biología molecular, que es como decir algo así, lo voy a decir con mucho cuidado, pero no me privo de decirlo, tiene como una suerte de regencia espectral, la biología molecular, porque efectivamente sus avances, las condiciones de posibilidad, sus audacias, son tan notables que efectivamente creo que son muy entusiasmantes para las jóvenes generaciones de mujeres. Y Dora, respecto a las carreras de ingeniería y tecnología, que históricamente fueron muy masculinizadas, ¿hay algún cambio o se está percibiendo algún cambio para la participación de la mujer en la tecnología y la ingeniería? Hay algunos cambios, pero son cambios, como diré, muy menguados. En general hay una deserción grave de las mujeres en aquellas ingenierías que podríamos decir más duras. Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería que tiene que ver sobre todo con los recursos, en fin, como petróleo y demás. Entonces ha crecido un poco el número. Ingeniería civil también presenta ese cuadro un poco sostenido, relativamente muy sostenido en la ingeniería civil, de muy baja representación de mujeres. Tenemos que hacer algo decisivo para entusiasmar, sobre todo a las niñas tempranamente, en estas tecnologías que por otra parte tienen gran significado en la actualidad. Informática también es un área en fin, de baja representación de mujeres. Me refiero sobre todo a la experiencia de hoy día que nos permite observar esto de cerca, como es la experiencia de la investigación científica en el CONICET, ¿no? Entonces, y es notable con informática porque allá lejos, hace tiempo, cuando la informática devino una herramienta, era herramental, ¿no? Era un instrumento que servía a otras ciencias. En ese momento era bastante distintiva la participación de mujeres en nuestro país. Había un grupo interesante de mujeres que trabajaba, que venía del cálculo en general y que había hecho un pasaje a la informática. Ahora, lo notable es cuando se da ese cambio cuántico excepcionalmente visible, excepcionalmente visibilizado, porque es una excepción el cambio, está dentro de los grandes cambios de la tecnología, y en fin, en donde ya se trata de una ciencia, y una ciencia que tiene una regencia notable también en nuestros días, y también debe decirse, hay una gran apetencia por inscribirse
por parte de los varones debido a la mejor posibilidad honoraria, de honorarios, ¿no? Es decir, los honorarios cuentan muchísimo, y ahí se produce algo que en general las primeras, ¿cómo decirlo? Las primeras observaciones de una economía feminista tenían algo muy paradigmático, que no es del todo equivocado todavía, pero tendríamos que matizarlo. Se decía, esa economía feminista de hace 30, 40 años, decía que una carrera científica, una actividad económica, se llena de mujeres cuando se envilecen las retribuciones. Entonces, pero no es una ley. Desde luego, sí, vemos que informática es un área sustantivamente masculina todavía, como son las otras ingenierías a las que hemos hecho referencia. Y tenemos que hacer una gran tarea para doblar esa perspectiva, para dar vuelta a esa página. Entusiasmar a las jóvenes en estas carreras. Ahora, para eso es decisiva la actuación del Estado. Y alguna vez, hace muchos años, yo escribí un artículo respecto de la necesaria asistencia del Estado con becas completas desde el primer año de la escuela secundaria hasta el último, y progresivamente en toda la formación universitaria. Algunas universidades están haciendo este esfuerzo. Voy a destacar la Universidad de Hurlingham, que está haciendo un esfuerzo grande por becar a las jóvenes para que se inscriban y sostengan ese proyecto formativo en las llamadas tecnologías más duras. Perfecto. Es muy llamativo lo que decís de informática, porque Grace Hopper, que es la inventora la líder de desarrollo del lenguaje COBOL en los años 60 en Estados Unidos, lo desarrolló, y hoy por hoy a veces está el sentido de que a la mujer no le gusta programar, cuando uno de los lenguajes más populares de la historia de la programación fue desarrollado por una mujer. Muy llamativo, la verdad me dejaste pensando. Así es. Ha habido como una suerte de, empujar a las mujeres hacia afuera de estos lugares, y es verdad lo que dices, y además había mucha calculista, Sí. y en fin, y sin embargo, una vez que yo creo que hubo un empinamiento tan decisivo de la informática, de la ciencia informática, ahí se produce entonces este quiebre. Y creo que tiene que ver con las mejores oportunidades que siempre van a tener hasta que no resolvamos otras cuestiones de peso, como cómo hacer una revolución doméstica definitiva, que coadyuve para la formación universitaria en estas líneas que suelen ser de mayor integralidad. Hay tópicos que son de mayor integralidad, que requieren una integralidad mayor del tiempo, etcétera. Por lo tanto, son aquellas carreras en las que se inhibe más la presencia de mujeres, por el problema dramático de la responsabilidad de los cuidados a cargo de las científicas también. En fin, esto es un modo de decir. Por ejemplo, por eso también en general en matemáticas, ¿no? El trabajo en matemáticas es un trabajo de aislamiento. El trabajo que se hace en la investigación en ese campo y la creatividad en ese campo requiere sobre todo muchísimo aislamiento. Entonces esto puede ser una contrariedad grande para ese depósito patriarcal de la obligación de las mujeres en el área de los cuidados, por lo que efectivamente no puede menguar su presencia desarrollando una actividad como nada menos que la investigación en el área matemática. Se está cambiando las cosas, pero todavía hay muchísimo que hacer para transformar la vida científica en una vida mucho más paritaria y democrática.
¿Qué es el techo de cristal, Dora? Ajá. El techo de cristal es una vieja noción respecto de lo que sería el límite de la progresión de la carrera de una mujer, el límite que tiene la progresión de la carrera de una mujer. Se progresa hasta el techo de cristal. Y luego ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí hay una situación gravemente discriminatoria, porque como no se puede sortear el techo de cristal, los varones saltan el techo de cristal, digámoslo, entonces ahí está una de las circunstancias por las que hay mayor, se aumenta el grado de las brechas, sobre todo la brecha que tiene que ver con la brecha, sobre todo de vertical, ¿no? Es decir, algunas mujeres solo llegan hasta un determinado nivel de calificación, y los varones, obviamente, como ocurre con el CONICET, tienen entonces muchísimas más oportunidades debido justamente a su liberación de las cargas fundamentales domésticas, sin las cuales no hay simplemente la posibilidad de desarrollo vital íntegro, ¿no? Si se cuenta cuál es la producción, esta que ha sido invisibilizada tanto tiempo, podríamos decir que todo, puesto en valor, todo el orden reproductivo doméstico, puede llegar a alcanzar, como hay alguna investigación que lo muestra en México, 23% del Producto Bruto. Entonces, esto es algo que hay que considerar. A mí siempre me gusta decir que si algún día de estos hubiera una posibilidad inmensamente internacional de una huelga general de las llamadas amas de casa por tiempo indeterminado, el mundo se pondría patas para arriba. Sin dudas. Y en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, este techo, ¿cómo se está trabajando para superarlo, para eliminar el techo este de cristal? Bueno, en este momento, felizmente, hay mucha intervención. Primero, hay mucha interpelación. Estamos en una situación completamente nueva, estamos en un cambio de época, hay una diferencia enorme entre la subjetividad de las jóvenes investigadoras científicas hoy día respecto de lo que ocurría hace 30 años atrás. A mí, hace 20 años atrás, no sorprendía, digo a mí y a las feministas, ¿no? El hecho de que las mujeres de cierta edad no pudieran reconocer lo discriminadas que habían sido en sus carreras, ¿no? Preguntado a una mujer, hablo de 20 años atrás, de 50 años, si había tenido algún tipo de discriminación durante el desarrollo de su carrera, juraba absolutamente que ninguno. Esto ha cambiado totalmente, esta ceguera cognitiva respecto del sí misma ha cambiado por completo. Eso tiene mucho que ver con la propia idiosincrasia del sistema patriarcal científico, en donde como hay que ser tan objetivas, no se pueden permitir los signos particulares, los signos de la particularidad de una situación humana determinada. Entonces, no, eso no puede ser contado. No hay posibilidades de demorarnos en cálculos de la subjetividad, etcétera, etcétera. El otro presupuesto también es que las mujeres se emocionan muchísimo y también eso puede ser una gran contribución, como dijo alguno por ahí, pero es un disparate pensar que la emoción es un repertorio de la condición femenina. La emoción felizmente está bastante bien distribuida. El problema es lo socialmente regente. Lo socialmente regente es que los varones no pueden manifestarse públicamente con sus emociones, aunque ahora han ido ganando mucho más posibilidades de las franquías emotivas. Pero bueno, todo esto es lo que ha permitido también decir que, o sostener hoy día que hay muchísimos grupos feministas entre las científicas.
Y hay una suerte de inicio grande de escalas sororas, de solidaridades. Es cierto que a veces esto puede tener interrupciones, ¿no? A veces las mujeres son muy duras en la evaluación de las propias congéneres, muy duras. Entonces, esto tiene que también cambiar. Me refiero que el patriarcado no reposa apenas en cuerpos masculinos. El patriarcado tiene una raigambre de la que hay que darse cuenta en las configuraciones femeninas que han adoptado el punto de vista patriarcal. Entonces, yo creo que todo está cambiando mucho, y además quiero decirlo, en este momento tenemos al frente del CONICET una gran feminista, Ana Franchi, y un equipo dentro del director, digamos un equipo en el CONICET, el propio directorio, hay una fragua muy, muy interesante. Lo mismo hay una correspondencia de estos sentidos con el actual ministro de Ciencia, y con sus equipos, algo que creo que hemos podido reconquistar fuertemente después del 10 de diciembre del 2019. Entonces hay una teluria, por así decir, hay un magma que cada vez se hace más fuerte, más grande, más injundioso respecto de la elemental condición de solicitud por parte del feminismo científico, y es justicia, que se haga justicia, que haya mucha racionalidad en el enfoque de la evaluación, y que además desde luego se estimule muy fuertemente no apenas el conocimiento con perspectiva de género, sino que también efectivamente las mujeres encuentren una posibilidad de romper el famoso techo de cristal. Hay que ser sensatas en la evaluación, hay que encontrar una nueva racionalidad que exprese las singularidades de la condición femenina, que no son las mismas que los varones, y que de todas maneras, de ninguna manera esto significa envilecer la calidad de la ciencia. Significa darle racionalidad, sobre todo a los procesos de evaluación, que es por donde efectivamente se puede observar la magmatización larga del techo de cristal. ¿Cuáles serían los principales obstáculos que tenemos que eliminar para lograr una mayor equidad de género en la ciencia y la tecnología? Bueno, el primer obstáculo que habría que eliminar, el primer obstáculo es un ex ante, esto de una propedéutica desde el nivel preescolar, una propedéutica pedagógica que diga que toda la actividad científica, cualquier actividad científica, puede ser realizada por niñas o por niños a futuro. Esto es elemental. Esto es crear las posibilidades sociales de salirse de una situación que no es apenas espectral, que tiene sus condiciones. Todavía hay por ahí una investigación que dice que para gran parte de la población las ciencias son cosa de varones. Hay algo de eso. Pero bueno, también esto está quebrando. Esto es fundamental. La otra cuestión es cómo efectivamente hay un cambio paradigmático en cada ciencia. Cada ciencia tiene que hacer cambios paradigmáticos internos. En esto se trabaja. Por ejemplo, dentro de biología, dentro de neurociencias hay nuevos trabajos feministas que muestran inclusive la otra fase, la que no se veía. Se veía absolutamente lo que era de sentido común en la neurociencia. El cerebro masculino es diferente que el cerebro femenino, ¿no? Bueno, parece que hay una circunstancia muy diferente a este diferencial, y que en realidad los cerebros son como mosaicos, y que los cerebros tienen conjunciones femenino-masculinas, etcétera, etcétera. Hace poco tuve el gusto de escuchar a una joven investigadora neurocientista trabajando estas cuestiones. Ahí hay algo. La ciencia histórica tiene que tener perspectiva de género. La psicología tiene que tener perspectiva de género.
La medicina tiene que tener perspectiva de género, y yo diría el estudio de ciertos objetos y de ciertas cuestiones que parecen muy desapegadas de la perspectiva de género, como por ejemplo el litio, y no sé, otras cuestiones más. Esos análisis tienen que tener perspectiva de género también, tienen que saberse, y incorporar. Muchas mujeres cambian los puntos de vista, no porque las mujeres tengan una percepción particular, es por experiencias otras, que se agregan, que le agregan mucho valor a la condición de posibilidad de la creatividad científica. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y por último, o sea, hay que trabajar las vocaciones, hay que trabajar los elementos epistemológicos sustantivos de las ciencias, hay que trabajar las prácticas científicas, y por último, sí, hay que contribuir a la democratización de los procesos de evaluación, que no quiere decir denigrarlos, quiere decir tener en cuenta razonablemente diferenciales a la hora de evaluar. No es lo mismo analizar una joven que tiene 2 hijos y que tiene una carrera que está completamente signada por esa responsabilidad, que la de un varón de la misma edad, que efectivamente no tiene compromisos, compromisos articulados con el prospecto patriarcal de eso no es cosa de varones. Entonces, ahí es complejo todo esto, pero estamos en camino, y estoy absolutamente segura de que en pocos años, algunas décadas más adelante, estos relatos que estamos ahora haciendo van a tener marcadas diferencias para una ciencia también mucho más justa, mucho más equilibrada desde la participación igualitaria de varones, mujeres y otredades. Dora, y para finalizar, no nos podemos despedir sin hacerte esta pregunta. ¿Es más difícil para un hombre que para una mujer ejercer la presidencia de la República? Muchísimo más difícil. Enormemente más difícil. Hemos tenido una presidenta 2 veces, por 2 veces, es un trazado bastante excepcional, como sabemos, no solo en América Latina, planetariamente vista la circunstancia, y sabemos muy bien lo que ha significado de aumento de la hostilidad, de agravamiento de los improperios, en fin, de todas estas cuestiones tan vituperables, y efectivamente las mujeres todavía tienen que estar a merced, estar mucho más expuestas que la condición masculina. La condición masculina es una condición cuya, digamos, las hostilidades posibles están en un otro orden. En cambio, la condición femenina tiene un hostigamiento que además lo hemos visto con figuras tan notables como fue Evita, lo hemos visto desde ya claramente en Cristina, y lo hemos visto en general en el mundo, en toda la experiencia de alta magistratura a cargo de mujeres. Es una experiencia mucho más difícil, mucho más llena de obstáculos, mucho más onerosa desde el punto de vista de la energía que hay que ponerle a todo esto. Así que bueno, también esperamos que aquí haya cambios, y que efectivamente no haya que pagar tan duramente la osadía de ser mujer al frente de los destinos de un país. Dora, no tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los conceptos que nos has vertido, por habernos conseguido la entrevista, así que muchas gracias. A ustedes, con enorme cariño, muchísimas gracias por este bello momento para mí. Gracias a vos.